Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube. Lo que hoy tenemos es un caso, literalmente un caso larguísimo. Así que, primero, antes de empezar, les recomiendo agarrar algo para comer, algo para tomar y sentarse. Porque realmente no solo es un giro argumentativo tremendo esta historia, sino que aparte es posta muy larga y tiene muchos detalles que me gustaría contarles. Así que prepárense. Acá tienen mis redes sociales por si quieren ir a verlas. No se olviden de compartir el video, darle like y todas esas cosas lindas, si les gusta, obviamente. Y pasemos al caso. Como vieron en el título, este es el caso de Didi y Gypsy. Estas son las dos personas de las cuales vamos a estar hablando hoy. Didi y Gypsy vivían en Missouri y eran consideradas muy buenas personas, muy amables, muy dulces por todo el mundo que vivía a su alrededor, por todos aquellos que las conocían. Didi tenía 48 años, había nacido en Luisiana y era una mujer que, como ya dije, parecía muy amable, le gustaban las cosas lindas, usaba muchos colores, era agradable, hacía amigos rápidamente y más que nada, más importante que todo, era que no trabajaba ya que cuidaba de su hija adolescente Gypsy. Gypsy es la persona que están viendo en este momento, era una adolescente que vivía en silla de ruedas y que según la madre tenía muchos problemas. Usaba anteojos, era pálida, era chiquita, era flaquita y parecía que se iba a romper en cualquier momento. La alimentaban a través de un tubo e incluso a veces la tenían que hacer llevar oxígeno consigo. Y si le preguntabas a la madre qué le pasaba, tenía, como ya dije, un montón de problemas. Y entre ellos decía que tenía cromosomas defectuosos, que tenía distrofia muscular, que sufría de epilepsia, que tenía asma severo, que tenía apnea, que fue la principal enfermedad desde chiquita, y que incluso tenía problemas en la vista, bueno, por eso los lentes. Y según Didi, Gypsy siempre fue así desde que era pequeña. Incluso siendo que de más joven sufrió también leucemia, y que por esto tiene cuidados intensivos desde que era muy chiquita. Y todo esto obviamente tenía secuelas. Según Didi, Gypsy sufría daño cerebral después de todas estas cosas. Y eso hacía que ella hablara de una manera aniñada, como si nunca hubiese crecido. Según Didi, ella tenía como un retraso madurativo en el cual ella no sabía ni qué edad tenía. Por todas estas cosas, Didi siempre tuvo que cuidar de su hija, lo cual significaba que también era escolarizada en su casa. Por todas las enfermedades que sufría, perdía el pelo, por lo cual siempre la veían con pelucas. Siempre la veían con pelucas y vestidos de princesas. Más que nada de princesas, ya que Didi la alimentaba mucho con películas de Disney. Eran sus películas favoritas. Es decir, era una niña muy alegre, muy infantil, pero recordemos que era una adolescente, en realidad. La casa donde ellas dos vivían había sido construida por Habitat para la humanidad. Y esto era porque ellas habían sufrido por el huracán Katrina. Su casa había sido destruida, así que les hicieron esta, en la cual tenían una rampa y varias cosas para que Gypsy pudiese vivir tranquila. En todo esto del huracán Katrina, ellos también habían perdido los estudios médicos de Gypsy. Didi hacía cosas como poner un proyector afuera de la casa para que los niños del barrio pudieran ver cine ahí sin pagar una entrada demasiado cara. De esta manera recaudaba dinero y se lo podía dejar a todo lo que significaba el cuidado de su hija, ya que recordemos que tenía muchas enfermedades y esto obviamente costaba bastante. Didi le había contado a una amiga lo que era su historia trágica antes de llegar a donde estaban viviendo en ese momento. Según Didi, había nacido en un pequeño pueblo de Luisiana, pero tuvo que escapar junto a Gypsy de su familia abusiva. Y la razón por la que decidió irse definitivamente fue porque descubrió que su propio padre quemaba a Gypsy con cigarrillos. Eso hizo que se fuese de su pueblo para siempre y que le dejase de hablar a su familia por completo. Esta historia y otras son cosas que le contaba a una amiga. Le contó también a esta amiga que el padre de Gypsy era un vago, un drogadicto, también alcohólico que se burlaba de las discapacidades de su hija, y según Didi contaba, la familia nunca le pasó ni un centavo para los cuidados de su hija, incluso después de haberlo perdido todo en el huracán Katrina. Obviamente esta es la historia perfecta para cualquier revista, para cualquier diario, para cualquier programa de este tipo de cosas, una historia esperanzadora de dos personas que se fueron de su casa arruinada por un huracán y terminaron viviendo felices y pudiendo disfrutar de muchas cosas, porque todo esto de que Gypsy era discapacitada y de que todo el mundo le tenía cierta pena
y la querían ayudar, hizo que pudiesen disfrutar de varias cosas como viajes a Disney gratis por caridad y también poder conocer a Miranda Lambert por la fundación Make-A-Wish, que es para chicos con enfermedades terminales, o eso es más o menos el objetivo. Ellos pudieron aprovechar de estas cosas. Entonces era una historia re linda, llena de cosas positivas como salir adelante en la vida a pesar de las complicaciones. Por lo menos hasta que aparece esto en la cuenta de Didi. Y se preguntarán qué pasó. Todo el mundo, todos aquellos que seguían a Didi, que tenían contacto con ella, ya fuesen familiares o solo si tenían afecto por la historia, vieron esto en el Facebook de Didi y se preguntaron qué estaba pasando. ¿Quién había escrito eso y por qué? Lo primero que pasó es que un montón de personas estaban completamente preocupadas. Las personas que vieron esto se empezaron a preguntar entre todos qué estaba pasando, qué podían hacer para ayudar a alguien que vaya a la casa a ver si están bien. Por ahí alguien les había hackeado la cuenta y eso era todo, pero tenían que saberlo. Una de las primeras personas en reaccionar y llamar a la casa fue Kim, una amiga de Didi. Pero nadie contestaba y para cuando Kim decidió ir a la casa a ver qué estaba pasando, ya había toda una bola de gente alrededor. No se podía ver a simple vista si estaban o no, ya que normalmente tenían toda la casa llena de film protector alrededor de las ventanas, así que no se podía ver para adentro. Estaba todo cerrado y no había noticias de ellas. La primera cosa que notaron sospechosa fue que la camioneta de Didi todavía estaba aparcada en la casa, ya que esa camioneta era la única que podía transportar las sillas de ruedas de Gypsy. Entonces realmente las dos tenían que estar adentro de la casa o algo les tenía que estar pasando. Obviamente llamaron al 911, pero no se podía entrar a la casa así como así nomás, así que el esposo de Kim decidió entrar. Adentro de la casa no había mucho desorden, todo estaba apagado, el aire estaba prendido y no había signos de robo o de lucha. Pero aparte de todas estas cosas, se le había encontrado a Didi muerta en su cuarto. Sin embargo, no había ningún rastro de Gypsy. No sabían dónde estaba. Sabían dónde estaba la madre, pero no había rastros de ella, así que la gente temió lo peor, que alguien se la haya llevado. Y para este momento apareció una persona que decía que era amiga de Gypsy, diciendo que ella tenía algunas cosas que decir, como por ejemplo que Gypsy tenía un novio que había conocido por internet y del cual Didi no sabía nada. Esta chica realmente era amiga de Gypsy, nada más que era como un secreto, ya que hace mucho tiempo Didi ya le había dicho que no le hablara más a su hija. Pero Gypsy se creó una cuenta secreta de Facebook y le seguía hablando, por lo tanto ella tenía todos los mensajes. En esa cuenta secreta de Facebook le empezó a decir que había conseguido un novio y que en algún momento se lo iba a presentar a su madre. Y este chico resultó ser Nicholas Goldjohn. Hablaban desde hacía más de 2 años y a él no le importaba que ella estuviese en una silla de ruedas. Según Gypsy, ellos planeaban casarse, ya tenían el nombre de los hijos, ya sabían qué iba a ser de su futuro. Ambos eran católicos y Didi no sabía nada de ellos. Y un detalle que a algunas personas les parecerá importantes, a otras no, es que Gypsy tenía 18 años y Nick 24. Con estos detalles que le había aportado la amiga de Gypsy a la policía, pudieron localizar a ese tal Nicholas. Así que el 15 de junio, un grupo de oficiales del condado de Wisconsin fueron enviados a la casa de Nicholas. Hubo una breve resistencia, Nick se rindió con rapidez y Gypsy afortunadamente estaba con él ilesa. En este preciso momento en el que se descubre que estaban los dos juntos y que a Gypsy no le había pasado nada, todo el mundo queda aliviado porque dicen, oh, al fin la había secuestrado y ahora está con nosotros de nuevo. Pero no, resultó que en realidad todo lo que había pasado, todo lo que se suponía que sabíamos de Gypsy era mentira. Ella no solo no necesitaba la silla de ruedas, sino que tampoco tenía todas esas enfermedades que decía la madre que ella tenía. Desde el momento en el que se fue de la casa se la puede ver en varias filmaciones no usando la silla de ruedas, caminando normalmente como si nada hubiese pasado. No tenía problemas musculares, no necesitaba la medicación que la madre le daba, estaba en perfectas condiciones, así que lo único realmente que tenía como problema era su manera de expresarse, que seguía siendo más o menos como el de una niña, con un vocabulario más adulto. Pero de vuelta no necesitaba ni medicaciones, ni oxígeno, ni tenía la cabeza rapada tampoco. Apenas la vieron en la televisión tenía la cabeza como con el pelo muy corto, pero no estaba rapada. Realmente ella no era calva por la medicación, sino que todo eso se lo hacía a su madre, haciéndola pasar por enferma. En el momento en el que se la llevaron, obviamente estaba un poco choqueada y le terminó contando a la policía que todo había sido un fraude. Your mom's dead, okay? Now, what I want to ask you is, your mom's passed away, okay? And she's deceased, all right? Now, what I want to ask you, did you have involvement in this? Okay.
Un fraude en el que ella realmente no tenía tanto que ver, ya que si bien obviamente lo sabía, había estado siendo obligada por su madre. Todo lo que le había mostrado la televisión, su manera de hablar, su forma de comportarse, su forma de moverse, aparentar que sus piernas no se movían, todo eso eran cosas que le hacía hacer Didi. Lo curioso de este caso, entre todas las cosas curiosas, es que realmente nadie se haya preguntado qué estaba pasando en esta situación, ya que no tenía problemas. Los estudios siempre dieron que Gypsy no tenía ningún problema real, y aún así dejaron que Didi siguiera con la mentira y siguiera tratando así a su hija y a todas las personas que las apoyaban. Es decir, tomaron por imbéciles a todo el mundo. Y acá viene la parte en la que descubrimos cuál es el pasado real de Didi. Ahora, el nombre real de Didi es Claudine Blanchard, quien había utilizado varios seudónimos diferentes, distintas variables para su nombre durante varios años. Lo que sí podemos decir es que sí nació en Luisiana, eso era más o menos lo único real que le contaba a la gente, pero el resto de las cosas no eran tanto como ella las describía. Tenía 5 hermanos y hermanas, la mayoría de ellos todavía vivían en esa época. Su madre había muerto en 1997 y su padre seguía vivo. Y la parte importante es que Rod Blanchard, el padre de Gypsy, sigue vivo. Eso es muy bueno para la situación de Gypsy después de todo lo que había pasado. Sin embargo, lo que había contado Didi antes era que el padre de Gypsy era un maltratador, que no les pasaba plata, que se había ido sin cuidar a su hija. Todas esas eran mentiras. Ya de buenas a primeras, en realidad cuidaba bastante a su hija, o todo lo que podía. Lo que sí es verdad es que él se había ido apenas Gypsy era muy chiquita, apenas había nacido. Se había ido porque se había casado con Didi muy joven, solamente porque la habían tenido jóvenes. Él tenía 17 y ella 24 cuando la tuvieron, entonces él ni siquiera era legal. Sin embargo, esto no impidió que él le pasara dinero. Lo que sí, él cumplía con la cuota alimenticia, algo con lo que Didi mentía. Se había ido y se había casado con otra mujer más tarde y tuvo más hijos, pero nunca dejó de mandarle regalos, de llamarla, de contactarse con ella de cualquier forma que pudiese y de pasarle la cuota alimenticia. Es decir, Didi estaba mintiendo acerca de todo, porque en realidad después de entrevistarlo y después de ver que sí pagaba las cosas y que le mandaba regalos y que se contactaba con Gypsy, el padre resultó ser una buena persona. Y más o menos lo mismo pasaba con la familia de Didi. Al final no eran todos unos abusadores, realmente ellos la odiaban, pero no la odiaban al punto de ellos hacerle algo a Didi, sino que la odiaban porque era una mala persona, era terrible, tenía problemas. Por lo cual Didi sí se fue de la casa de su familia, pero no por las razones que ella había dicho. También se separó de Rod, no por las razones que ella dijo. Él se fue a propia voluntad porque no la amaba, pero igual iba a mantener a su hija de todas maneras. Y lo turbio de toda la situación es que Rod creía realmente que su hija tenía problemas, por lo que Didi le decía. Rod contaba que desde que tuvieron a Gypsy, Didi sentía que ella tenía problemas de salud. A los pocos meses de nacida, Didi ya sabía que ella tenía graves problemas y que tenía un montón de enfermedades. Había empezado con apnea. Didi decía que su hija se iba a morir mientras dormía porque decía que le iba a faltar la respiración y que la tenían que llevar al hospital, y que a pesar de que todos los estudios médicos daban que Gypsy no tenía ningún problema, Didi insistía igual. Por lo cual ella, tras muchas mentiras, terminó convenciendo a Rod de que su hija tenía algún que otro problema. Y Didi, de hecho, terminó trabajando como asistente de enfermería, así que tenía mucha facilidad para recordar terminología, así que empezó a mentir con eso. Ya tenía la forma con la cual mentir y parecer profesional, así que convenció a todo el mundo de que su hija tenía problemas graves, lo cual no era cierto, y terminó convenciendo a Rod también de que tenía como un retraso madurativo y que no le hablara a su hija como si tuviese más edad. Que incluso cuando él la intentó llamar por sus 18 años, Didi no lo dejó decirle a su hija que tenía 18 años. Quería que le dijese que tenía 13 o 12. Imagínense el nivel que tenía Didi de locura. Y así fue como, con todos sus conocimientos y mentiras, Didi fue de doctor en doctor a prescribir drogas a su hija, a intentar que le hicieran controles, y llegó hasta el punto en el que si en el hospital entraba Gypsy, la ponían en urgencias, porque realmente creían que Gypsy tenía un problema. Por las mentiras de la madre, en realidad, porque no tenía ningún estudio que dijera que Gypsy realmente tenía alguna enfermedad. Esto que ven acá es el botiquín del baño de la casa donde ellas vivían. Todo eso es para Gypsy. Eso es lo que le daba para tomar. Y muchos ya sabemos que recetar medicina para una enfermedad equivocada es riesgoso. Imagínense para alguien que no tiene ningún problema, de ningún tipo. ¿Cómo lo pudo soportar?
no tengo idea. Aunque cuando entrevistaron a Gypsy, ella misma dijo que en el momento en el que su madre murió, que ahora voy a contar qué pasó, ella estaba básicamente sedada. Había tomado una pastilla que la estaba dejando indefensa. No entendía nada y no tenía emociones. Pero entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Gypsy le había pedido al novio que matara a su madre. Y él realmente no solo lo consideró, sino que lo hizo. Y obviamente juntos se escaparon y después los encontró la policía y bueno. Y ella estaba en el cuarto de al lado. De hecho, creo que tengo un clip donde ella explica más o menos lo que pasó. We had just recently gotten into an argument and we had made up. And I said I was going to be a good girl. And then when she went to sleep, I went into the bathroom. I got kind of in a fetal position and I covered my ears. And then I heard my mom wake up. And then she sounded startled. And there was some noises that I can't make out. And I heard her say my name a couple times. And she said, "Help me." And then there was just silence. Y una cosa que me parece importante aclarar es que Nick tenía autismo. Culpan al autismo por fijar a Nick en este objetivo de estar con su novia, de hacer lo que sea para estar con ella y que por esto él procedió a matarla. A pesar de que Nick fue el que llevó a cabo todo esto, en realidad pusieron también en juicio a Gypsy. Y ella de hecho se declaró culpable. Fue muy honesta con respecto a todas las cosas que pasaban y de hecho, como vieron, dio entrevistas. El caso es que la mayoría de las cosas que ella había hecho, la mayoría de las cosas por las cuales se la culpa, de todas estas mentiras y todo eso, ni siquiera sabía ella que estaba mintiendo y no se podía escapar. Porque su madre en realidad era abusiva. O sea, no la dejaba escapar, no le mentía a todo el mundo. Hizo que ella misma se creyera que estaba enferma. Así que realmente ella no sabía que estaba mintiendo. Sin embargo, hay muchas personas que toman la posición de culparla de que debería ir a la cárcel y todo eso. Y quiero agregar un pequeño detalle del cual Didi también le mintió a su hija. Y es que ni siquiera sabía su verdadera edad. Ella realmente creía que tenía cierta edad, pero en realidad Didi le había mentido y le había dicho que tenía menos. Al final su padre logró ubicar el certificado de nacimiento de Gypsy y dio a conocer su verdadera edad en ese momento, por lo cual también muchas personas juzgaron que ella ya era adulta, porque en realidad lo era, y que realmente como un adulto debía tomar responsabilidad de sus acciones. Y al final, con esto que les estoy diciendo de que ella realmente no era la culpable, pero tenía un poco de culpa, es decir, era un adulto, pero la habían criado como una niña toda su vida, llegaron a un punto medio en el cual solo la condenaron a 10 años. Por lo tanto, no es tanto tiempo y termina pagando lo que hizo, ya que realmente le ordenó a Nick que matara a Didi. Pero bueno, no sé si es justo, la verdad es que no tengo idea, no vi todo el juicio, no me puse a ver exactamente cuáles eran los cargos, pero 10 años supongo que es considerable. Aunque obviamente la persona que debería estar pagando por todo esto, por todo el sufrimiento que le puso encima a esta chica, se murió, así que nadie más va a pagar por lo que pasó. Pero quiero saber sus opiniones. ¿Qué les pareció el caso? ¿Creen que qué pudo haber hecho la justicia al respecto? ¿Es justa la condena que le dieron? Son 10 años. ¿Creen que realmente estaba en sus cabales? O tal vez con la droga encima y con cómo la habían criado y todo eso, no tuvo la culpa realmente de lo que pasó. No lo sé, díganmelo en los comentarios. Y bueno, eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado. Acá les dejo un video nuevo, acá les dejo un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video.